Bueno, sí. Bueno, vamos a reiniciar. Estábamos en la cuestión del planteamiento de comentarios de parte de ustedes sobre lo que habíamos comentado. De hecho, lo que les comenté en la primera parte de la sesión, pues es un poco la presentación del taller. Y bueno, también tiene que ver con una vieja idea de, desde la fundación de las universidades, sobre todo en Alemania. Bueno, también sucedía en otros lados. En México, en algunos lugares, en la UNAM, en algunas facultades, esta idea de iniciar con una conferencia inaugural los semestres, donde la conferencia inaugural tenía como intención, sintéticamente, de dar cuenta del sentido de lo que se iba a trabajar. Eran cosas bonitas. Hay un libro, el libro es de, se me fue, maldito alemán, el otro, ¿no? El libro se llama El mito de la universidad, así se llama. Cuando se dice universidad, no se alude, por ejemplo, en el caso de México, no se alude a la UNAM, obviamente, se alude a cualquier espacio de educación superior, ¿no? Y bueno, ustedes deben de saber que en la creación de lo que fue la preparatoria en México, pues trabajan en prepa, lo deben de saber, deben de manejarlo al dedillo, ¿no es cierto? La historia de la creación de la preparatoria en México. En la creación de la preparatoria en México, en la Universidad Nacional, los estudiantes de prepa pues eran educación superior, ¿no? Era educación superior, porque pues no había más de otro. Y ¿mandé? Bachiller. Exacto, sí. Y el concepto de universidad alude a algo muy bonito, salud, alude, no he pizarroneado. El concepto de universidad alude de ¿por qué universidad? ¿Sí lo saben? ¿Por qué se llama universidad? ¿Mandé? ¿Alguien dijo algo? ¿Usted que trae el...? Tiene que ver con lo universal, como lo dice el maestro, sí, la universalidad. Yo había, en una primera parte de lo que comentamos hace un momento, les había dicho que el hombre no es por naturaleza hombre, sino es hombre porque piensa, y al pensar se crea. Esta frase no es mía, me la estoy robando. Esta frase es una cita de Hegel, ¿no? Hegel es un filósofo alemán de 1700, ¿sí? Y bueno, Hegel después de Kant poquitos años antes, podríamos decir que Kant es mediados de 1700 y Hegel es la fenomenología del espíritu. Hegel la está escribiendo a finales de 1700, principios de 1800 se está publicando la fenomenología, y fíjense, es fenomenología del espíritu, y el concepto de espíritu está vinculado a la razón en Hegel, y curiosamente también está vinculado
a la idea de Estado. Claro, el Estado, contrario a lo que aquí se dice en el sentido común, el Estado no es el gobierno. Cuando luego le echamos la culpa al Estado y decimos, Estado represor en las marchas. Bueno, en las marchas se va uno con el sentimiento, ¿no? Y va uno gritando ojo por ojo y diente por diente y que el señor presidente, ¿verdad? Pero bueno, como se está grabando no podemos decir malas palabras porque nos pueden acusar de irreverentes. Bueno, entonces el Estado somos nosotros, ¿no? Somos nosotros el Estado. El Estado está constituido por el territorio, los sujetos que viven en el territorio y la Constitución. La Constitución es este libro o antes del libro, son los acuerdos de vida pública que los sujetos que vivimos en un mismo territorio decidimos tomar, nos hacemos responsables por cumplir y desde los cuales construimos la certeza de lo privado. Lo privado, como dirían dos autores muy bonitos, si les gusta esta cuestión de la historia de la creación de las mujeres, hay dos autores que son historiadores de la historia de lo popular, que van en contra del concepto de historia desde los vencedores, dicen ellos, ¿no? Hay un libro que se leía en el CCH, ¿alguien es CCHero aquí? CCHero, de las primeras generaciones de Nerón al Che y de Nerón al Che y de no me acuerdo quién más, a Nixon, un libro de historia. Y pregunta el libro, es un poema, ¿quién construyó la muralla china? Y dice, no fue el emperador, fueron los miles de personas, de trabajadores en China que tuvieron que cargar, bla, 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 ¿no? Entonces son cosas interesantes. Bueno, regresando, el Estado somos nosotros y nosotros constituimos o tendríamos que constituir y crear el espacio de lo público. Lo público es el tipo de normas que se convierten en reglas de vida en el espacio donde los sujetos nos encontramos con los otros y donde a partir de dar cuenta de esa normatividad, entonces luego podemos vivir con cierta tranquilidad y tenemos certeza para la existencia de la vida privada. Y la vida privada, como lo dice Jorduby y Philip Saries, que son los historiadores de lo popular, dicen la vida privada pues es la vida de la casa. Y en la casa, históricamente, hasta cierto tiempo de nuestra contemporaneidad, habitaron la mujer y los niños. Todavía hoy hay mucha gente que dice que eso ya cambió, pago por ver. Es que luego decimos cosas sin pensar en mucha diversidad humana. No, no ha cambiado mucho. Si nos vamos a lugares, por ejemplo, rurales, a ámbitos, los llamados pueblos originarios, que no tienen nada de pueblos originarios. Alguna vez me peleé con Oaxaca, en Oaxaca, imagínense, que somos pueblos originarios y yo le decía, quítate tu crucecita, ¿no? O sea, ¿qué pueblo originario? ¿Y por qué crees en esa cruz? Esa cruz no es de tu pueblo originario, esa cruz te la metieron hasta por la médula de los huesos y la traes colgando. Dejen de creer en Diosito y entonces les creo que son pueblos originarios. Casi me corren del auditorio, pero bueno, pues había que decirlo. Entonces, la
El concepto de universalidad implica esta frase que es de Hegel en la Fenomenología del Espíritu. Esta frase también está en otro libro editado por la UNAM que se llama Propedéutica Filosófica. Decía alguien el otro día, bueno, pero se lee mucho, pero luego la lectura no sirve para mucho porque en la realidad pasan otras cosas. Y entonces hay un texto de Kant que se llama Teoría y Práctica. Y Kant dice, fíjense lo que dice Kant, y lo dijo en 1700. Ahorita estoy sacando a los autores, ¿no? Kant dice, está bien que un jornalero para desarrollar su jornada, o se está hablando de un agricultor, diga que a lo mejor no necesita saber demasiado de riego, del temporal, de teoría de la tierra, quizás sí, dice Kant, porque qué tal si eso le ayuda a alimentar la tierra para que ésta sea más productiva y necesita saber algo de teoría para poder hacer eso. Pero que un maestro en la universidad diga que leer no sirve para nada porque en la práctica la cosa es bien diferente, eso es vergonzoso. Y que leer solo sirve para ejercitar el pensamiento, a ese habría que callarlo y expulsarlo de la universidad. ¿Por qué? No se trata de leer para repetir a los autores, se trata de leer para preguntarles a los autores de nuestro presente histórico, fíjense, nuestro presente histórico, y que entonces en el ejercicio yo me obligue a responder y a pensar en el diálogo con los autores para poder decidir qué voy a hacer yo en mi presente histórico. ¿Por qué los autores me abren horizontes de pensamiento? Obviamente Kant no pensó en América Latina, y menos en México, ni Hegel, pero pensar esto de la universalidad me ayuda a pensar el problema de la violencia y me ayuda a pensar el problema de la otredad y de cómo todo el tiempo se está violentando a lo otro, en contra de y a favor de, más bien, de la uniformidad. Hegel no habló de la otredad, Hegel tampoco discutió la violencia, pero yo hago que Hegel me diga cosas. Leer ayuda a expandir el pensamiento, maestros. No se trata de reproducirlo, se trata de dialogar con ellos. Entonces, la idea de universalidad está vinculada a esto porque la palabra universalidad significa síntesis. La universalidad es la síntesis de lo diverso. Pero además, la universalidad en realidad es la representación. Es la representación de la ciudad. ¿No? Entonces, ¿qué sucede en los espacios de educación superior donde se encuentra la diversidad? Aquí está la diversidad. Donde fíjense una frase que vamos a discutir después en un performance, donde yo soy lo otro.
yo soy lo otro. Es decir, frente a ustedes, yo soy lo otro. Y la universidad es síntesis que entonces carga y articula toda la, voy a borrarlo, carga y articula todo lo extraño. ¿Sí se comprende? Porque en la universidad, si no se debaten las ideas frente a la diversidad, en relación a la necesidad de construir el concepto de universidad, entonces no se sabe qué pasa, a menos que, y ni siquiera tendría que suceder en el Politécnico. También es espacio de universalidad, aunque se llame Politécnico. Una cosa es que ahí estén las ingenierías, pero ¿a poco no el ingeniero tiene que aprender a pensarse en relación con los otros y aprender a relacionarse en relación con los otros? También tiene vida pública, ¿no? No es una máquina de producción de proyectos o de prototipos, ¿o sí? Todo ser humano, en estricto sentido, de eso no he hablado, no quiero hablar, pero lo voy a mencionar solo hoy. Todo ser humano tendría que saber de pedagogía. Yo soy pedagoga. La pedagogía no son técnicas para enseñar a aprender en la escuela. Esas son tonterías. La pedagogía no son técnicas o métodos para enseñar. Eso redujo el discurso positivista de 1800, de mediados de 1800, redujo a la pedagogía a ser técnicas y métodos para enseñar. La pedagogía tiene que ver con las imágenes de humanidad. La pedagogía discute desde lo político, desde lo ético, desde lo estético, discute las imágenes de humanidad de una época, y el pedagogo tendría que ser un crítico de las imágenes de humanidad que dominan en una época, excluyendo la diversidad. Ahí hay otra forma de violencia. En realidad, maestros, la violencia no partió, esta violencia que podemos discutir, no partió de los sujetos, partió de las normas y reglas de vida que obligaron y sometieron a los sujetos a actuar de una forma desdeñando y descalificando sus particularidades. Es como este castigo medieval, seguramente los han visto, esta gota que cae en la cabeza que parece que no hace daño, pero el sujeto enloquece, y cuando el sujeto enloquece, acontece
lo humano, y eso nos puede llevar a la peor de las tragedias. Hay una película, otra, que se llama If. 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 Búsquenla, véanla. Sí. Hay otra película que se llama Elefante. La película Elefante incluso intenta rememorar la masacre de Columbine. Hablemos de violencia. La masacre de Columbine. ¿Se acuerdan de la masacre de Columbine? Aparentemente, el primer acto de violencia con ciertas características perpetrado por estudiantes en una escuela, aparentemente el primero, aunque no fue el primero, antes hubo otros, pero le dieron mucha publicidad, ¿no? En Elefante, lo que el director y el creador de la historia, rememorando Columbine, intenta mostrar es cómo la norma y cómo las imágenes de humanidad determinadas por la cultura, por ejemplo, el inteligente, entrecomillado, que saca 10, la bonita, es decir, Barbie, la Barbie, el deportista, el nerd. Son imágenes que la cultura valora. Estas imágenes están representadas por los estudiantes y hay estudiantes que no caben aquí. No caben, no son inteligentes, no son bonitas o bonitos o guapos, no son deportistas, no estudian, no caben. Y la escuela todos los días les recuerda que no caben, todos los días. Un día, uno de ellos decide que ese día va a ser su día. Y ese día va a matar, fíjense, va a matar en el otro las imágenes de humanidad que la cultura valora. Y escogen a las bonitas, pero es muy curioso. Son las bonitas, pero son bulímicas y anoréxicas. Es decir, son Barbie, pero se están pudriendo por dentro. Es el deportista, pero está operado del cerebro. No piensa. Es el inteligente, pero saca 10 porque cumple el mandato del maestro. Nada más. ¿Sí se dan cuenta? El 10 no es el que más sabe. El 10 es el que cumplió con el mandato del maestro. Por eso tiene 10. Y es el nerd porque como no representa ni inteligencia, ni lo bonito, ni deportista, se rehúye en la biblioteca para intentar demostrar que puede reproducir lo que los autores dicen. Los sujetos de Columbine matan en el otro las imágenes de humanidad valoradas que no estén en ellos. Es decir, la violencia, el punto de partida de la violencia no fueron los chavos,
de Columbine. Si saben que se les hizo estudio psicológico después de muertos, se intentó hacer un estudio psicológico. Aquí hay psicólogos. Se les intentó hacer un estudio psicológico, y resultó que eran regulares, normales no. La palabra normal habría que quitarla de nuestro vocabulario, maestros. Regular, ¿qué es regular? Pues están en la norma de estadísticamente hablando, nada más. ¿Sí? Pero no representaban esas imágenes. La violencia está en las imágenes de humanidad que nos obligan a representar y que no queremos representar o no podemos, por alguna razón, representar. Estas imágenes anulan la diversidad. La violencia no está en el sujeto. Es complicado y es complejo. No necesariamente la violencia está en el sujeto que golpea. Incluso, fíjense lo que voy a decir, no necesariamente está en el sujeto que mata. Me hago cargo de lo que estoy diciendo. Está en el orden cultural que obliga y somete y descalifica cuando no podemos representarlo. Como una gota de agua cotidiana que nos hace enloquecer. Y sí hay violencia cuando el sujeto responde desapareciendo al otro, porque allá hay una crisis. Pero antes, ese sujeto había sido cotidianamente violentado, sometido, incluso invisibilizado, y eso es de las mayores violencias. En la universidad, permítame un segundo, maestro, en la universidad tenemos que discutir estas ideas, porque no se trata de que aquí alguien diga, así tenemos que actuar, no. Se trata de abrir panoramas, abrir horizontes, para que cada uno de nosotros reflexione y tome decisiones en su particularidad y también se haga responsable de lo que va a hacer o no. Es muy complejo porque estamos aludiendo a las personas, a la vida y a imágenes de diversidad humana que generalmente denostamos. Maestro, adelante. Esto me llevó a pensar que he visto noticias, por ejemplo, en Estados Unidos, en ciertas escuelas sale que de repente una persona mata alumnos, mata a maestros, mata en montón, ¿no? Y generalmente si ve las características, yo lo que he visto que como que son de origen asiático o de origen pues africano, vamos a decir, es decir, lo que en la sociedad es lo más invisible para ver como algo positivo. Entonces como que esto que está comentando usted va muy acorde a todo lo que yo he pensado acerca de esta parte, ¿no? Sí, adelante. Yo también tengo muchas dudas o cuestionamientos mientras la escucho. Entonces,
existe una tendencia muy clara entre los seres humanos de tratarnos de diferenciar del otro. Es decir, se está buscando mucho destacar esa diversidad en la que estamos. Bueno, me refiero a un libro que se llama La trampa de la diversidad. Y ahí plantean eso, ¿no? De cómo bajo el esquema neoliberal la diversidad ha sido utilizado como una trampa y cómo pues ahora estamos en un combate por diferenciarnos unos de los otros y ahora pues sí, ya todos, yo me llama la atención, voy al Zócalo, voy al centro y pues ay, veo escenas que pues no estaba acostumbrado a ver no hace mucho, chavos que llevan una cabeza de caballo o de perro y caminando muy tranquilamente y su colita, hombres besándose, bueno, todo eso, hay una enorme diversidad de maneras de existir ahí, se nota. ¿Por qué entonces si estamos viviendo en una época en donde la diversidad está siendo un discurso muy fuerte y se está viviendo, la violencia sigue estando, es más, hasta disparada? Bueno, no sé, todo esto me pregunto y cómo se utiliza esto de la diversidad. Claro. Bueno, no, ¿a qué me refiero yo? Gracias, sí. Vamos a escuchar y luego a ver si podemos decir algo. Adelante. Si van diciendo sus nombres, por favor. Gracias. Como dice Néstor, al parecer que estamos en una época en que se está buscando la diversificación. Existe, no se reconoce públicamente, existe que inconscientemente buscamos el límite, lo identificable de mí en el otro. No reconocemos que puede existir lo diferente, lo extranjero, como dice Levinas, todo aquello ajeno a mí. Pero estoy buscando de manera inconsciente mi representación, mi identificación y mi proyección en lo mío, en el otro. ¿Para qué? Para sentirme apegado a esa imagen que me es extraña, apegado a esa imagen que me es diferente. Y precisamente esa búsqueda de identificación, de ese vídeo con otra persona es lo que me hace alejarme de la otra persona, darme cuenta que no es conmigo. Y eso causa recelo, envidia, causa disparidad, causa molestia, causa frustración, causa enojo, lo que potencialmente puede ser la chispa para las manifestaciones de la violencia de aquello que no entiendo. En parte. Yo dudaría algunas cosas. ¿Sabes de qué dudo? ¿Les puedo hablar de tú? ¿Sí? ¿Sabes de qué dudo? No de ti, sino la idea. Levinas, híjole, estaban enojados con los alemanes, ¿no? Porque, sobre todo con el Heidegger, el concepto del ser. Pero bueno, sí, pero hay que explicar entonces todos los conceptos, mismidad, diversidad. Hay que, sí. Y es muy complejo, sí, ¿no? Gracias. ¿Alzaste la mano también? Sí. Adelante, maestra. Sí. Cayetano. Cayetano, adelante. Gracias. Pongo a recordar y comentabas de varias películas que vienen a la mente y otras más. Y en común en todas estas películas es precisamente la relación del otro. Una infancia compleja. Un ejemplo simplemente Asesinos por naturaleza. Muy fuerte, pero una chica que sufrió abuso de parte de la papá, era violentada por los padres. Y Feli Ostrowski en su libro de Mentes Asesinas, lo mismo, ¿no? Los casos de estos asesinos seriales pasan por una situación compleja de abuso. Entonces Feli menciona, ¿no? Esto de la humanización, como personas la estamos deshumanizando. O sea, más que hablar de diversidad, habría que hablar de humanismo. Pero en serio, ¿no? Del humanismo de palabras nada más, porque, híjole,
Ahorita vamos a regresar. Perdón, no levanté el micrófono. Perdón, maestra. Para los jóvenes es muy claro que hay que estar en contra de los nerds, en contra de la inteligencia, o sea, en contra de la bonita, el que me deseo. O sea, tienen las poblaciones acostumbradas con esa inercia a pensar en el idioma del odio, a pensar con el idioma de la distancia, de la separación, de la fractura. Y hay mucha resistencia para recibir actos formativos, el que puede implementar el docente en el aula. Nunca va a ser la solución que el docente se desentienda de lo que sucede en ese entorno, que es donde vivimos, donde nos desempeñamos. Es necesario intervenir con ética, es necesario intervenir con valores, porque no hay otra manera de poder incidir en el otro si nos quiere recibir, porque todavía falta eso, ¿no? Necesitamos convencer con el ejemplo, con la práctica, con el actuar de manera sistemático, en transmitir un idioma del amor. O sea, cómo permanecemos en el odio. Vamos a renunciar a la vida. Si permanecemos en ese idioma, estamos renunciando a vivir. Entonces, para mí es importante que en la escuela tenemos que estar luchando en contra de estereotipos, en contra de etiquetas, porque ya llegan los chicos etiquetados y se asumen como tales. No están enterados de todo lo valioso que son, de cuánto pueden avanzar, cuánto pueden hacer, todo lo que pueden realizar. Necesitamos mostrarles que sí pueden, que sí son valiosos, que sí son importantes. Aunque no lo sean, tienen que ser importantes, son seres vivos. Aunque no lo sean Para nadie. Para nadie. para los demás no, pero para nosotros los maestros deben de ser lo más importante para nosotros. Aquí hay dos cosas, fíjense. El mundo que están viviendo los jóvenes, bueno, voy a decirlo de otra forma. El mundo que están viviendo las personas que tienen entre 0 años a 18 años, no lo crearon ellos. Lo creamos de alguna forma nosotros, tanto en el ámbito más cercano como el ámbito global histórico. Los valores que se supone tendríamos que transmitirles son los que se están pudriendo. Esos valores de la justicia, por ejemplo, ser justos. ¿Qué significa ser justo? Piénsenlo, pero cuando les propongo que lo piensen, es en la reflexión. ¿Qué significa reflexionar? Si lo saben. ¿Cuál es el movimiento de un pensamiento que reflexiona?
un pensamiento que reflexiona sale con una idea, se confronta a fuerza con algo, con un otro. Puede ser un libro, puede ser una imagen, puede ser una película, puede ser otra persona. Se confronta y se obliga a transformarse, no para pensar como le están diciendo, sino para, al abrir perspectivas, reconstruirse de tal manera que regreso a mí, pero no regreso igual, regreso reconstruyéndome yo. Entonces, la palabra justicia, ¿qué es lo justo? ¿Quién decide el contenido de lo que es justo? La palabra justicia significa darle a cada quien lo que le corresponde. En general, darle a cada quien lo que le corresponde. ¿Quién decide lo que le corresponde a cada quien? ¿Quién lo decide? ¿Ellos? ¿Los niños? ¿Los chavos de 14 años? ¿Los chavos de 17? No, lo deciden los adultos. Lo decide el maestro en la escuela. A ver, explíquenme algo, maestros. Yo nunca lo he entendido y tengo de trabajar más de 30 años en escuelas, desde primaria hasta posgrado. Explíquenme algo. Cuando les dan porcentajes como calificaciones y dicen, tú tienes 7.5, tú tienes 7.8, explíquenme la décima, pero explíquenmela académicamente. Explíquenmela en formación. ¿Por qué 7.5 y por qué 7.8? Y nadie lo puede explicar, nadie lo puede argumentar, porque inventamos calificaciones. Las inventamos. Nadie puede valorar al otro porque eso implicaría meterme en su cabeza. Y eso no lo podemos hacer los maestros, a menos que, como lo decía el viejo Rousseau, yo acompañara a Emilio hasta que fuera ya adulto, se casara, empezara a tener hijos y más o menos yo pudiera ver cómo es que en su vida cotidiana, cosas que discutimos, que dialogamos, no que le enseñé, que discutimos, que dialogamos, él está reconstruyéndolas y yo aparezco de alguna forma ahí. Pero si no, ¿cómo ponen? Porque entregó a tiempo y entregó además 8 hojas como lo pedí. Y además lo pedí engargolado con rojo. Y además lo pedí. Y por eso le pongo 9. Pero lo que dice, maestros, hoy los niños están trabajando, están elaborando sus trabajos con inteligencia artificial. Y no podemos comprobarles que están cometiendo fraude, porque hay inteligencias artificiales que no pueden ser comprobadas, hay otras que sí, pero hay unas que no. Y yo le digo a la inteligencia artificial, hazme un ensayo de la independencia de México, en 4 hojas tienen que aparecer estos conceptos, y me lo entrega en segundos, maestros, en segundos. Y el maestro me pone 9 porque le entrego como me lo pidió. Pero además, peor, el maestro tampoco lee los trabajos. Hemos encontrado, no ustedes, yo no los conozco, pero yo he encontrado maestros de licenciatura que no leen los trabajos ni las tesis que se presentan. Hoy en la UNAM hay un problema mayúsculo, se está encontrando un porcentaje muy alto de tesis fusiladas completitas. Son fusiles y no existía la inteligencia artificial. ¿Sí se dan cuenta? El mundo que están viviendo los niños y los llamados jóvenes lo creamos nosotros. Y el concepto de lo justo está decidido por el orden cultural
y los sometemos a ello. Y nosotros no reflexionamos en ese concepto de justicia porque creemos que así debe de ser y nunca lo dudamos. Una actitud necesaria en el ejercicio del ser maestro es dudar, sobre todo de lo que se me presenta demasiado transparente, demasiado verdadero, demasiado bueno. Como lo dice el bolero, hay que dudar de las personas que son tan buenas, ¿no? Parece que perdonan, pero siempre castigan. Así dice un bolero. Como se lleva un lunar, así se llama el bolero. ¿Sí se dan cuenta? El mundo se nos está desbaratando, maestros. Y en las escuelas seguimos responsabilizando a los que tienen menos de 18 años, cuando en realidad los responsables sí somos nosotros. No todos, maestro, sí somos nosotros. Porque descalificamos su forma de vivir, su forma de pensar y además tendríamos que reflexionar que esto que tú comentabas de cómo ellos se pueden trasvestir está vinculado también a un sentido del vacío y a la necesidad de llenarlo con algo. Y ahí están las redes sociales, inmediatas y absolutamente plenas de una diversidad incalculable, que difícilmente, si nosotros no nos asomamos tantito a ellas, no sabemos de qué están llenas y cómo actuar frente a ello. Ese es un problema. Maestro, usted quería decir algo. Adelante. Bueno, me acordé de una frase de Anaximandro sobre la justicia. Dice, las cosas tienen que cumplir la pena y sufrir la expiación que se debe recíprocamente a su existencia. Bueno, la frase que explica, bueno, hay oposición, hay contradicciones. No podría existir este universo si el mundo fuera justo. No, simplemente debe de haber ese desequilibrio para que exista. Pero estaba reflexionando también sobre el papel de las instituciones, de la institucionalidad en esta violencia. Y usted dice que los adultos somos los culpables. Sí, una parte, sí, pero Voy a hacer una moción. No dije culpables, dije responsables. No es lo mismo. pero para que haya responsabilidad tiene que haber un poder que nosotros tuviéramos. Si no, no creo. Bueno, pero nosotros reproducimos mucho lo que las instituciones quieren a través de los valores, los discursos hegemónicos, el poder que tienen,
de medición que es, usted dice, que no mide nada. Entonces, ¿cómo se atreve a hablarnos de un humanismo que ni siquiera ellos entienden? Usted dice, es que el humanismo todavía está cambiando, está transformándose, esto es un proceso evolutivo. ¿Cómo podemos nosotros llevar eso hasta ser realmente? Es muy difícil y muy complejo lo que se está viendo aquí. Y nos hace reflexionar sobre el papel de nosotros frente al Leviatán. Ay, maestro. Bueno, Ya ese sé era mi por dónde comentario, vas. perdón. Sí. Interrumpí. No, está muy bien. Fíjense, el maestro saca a colación a Thomas Hobbes, el Leviatán. Hoy necesitamos un Leviatán. Hoy necesitamos un monstruo. Es el monstruo mitológico que nos asegure, cuando menos, la sobrevivencia. Es lo que aseguraba en Thomas Hobbes el Leviatán. Thomas Hobbes discute en contra de otros autores el concepto de igualdad. No somos iguales. No somos iguales. La diferencia no es de hoy. Es que nunca hemos sido iguales. Y entonces dice Hobbes, si todos somos iguales, luego entonces yo merezco tener esa cámara, esas dos cámaras, porque yo soy igual a él, no sé si son suyas. Vamos a suponer que son de él, que hace como que no escucha nada, ¿no? Bueno, son suyas. Yo soy como él, soy igual. Yo quiero eso. Yo voy a hacer la guerra para poder obtenerlas, porque soy igual y las merezco. Pero si está el Estado construido, el Estado, si ustedes ven las primeras imágenes de las primeras ediciones de Leviatán, es el gran monstruo mitológico creado por pequeños cuerpos humanos, que es la diversidad, ¿no? Entonces, si el Estado me asegura la mínima sobrevivencia, yo delego en él la posibilidad que me gobierne y me mande. Pero hoy el Estado, que es la sociedad civil con los diferentes grupos sociales y su diversidad, están silenciados, no todos. Están los empresarios, algunos, y hablan fuerte. Ahí está, por ejemplo, Salinas Pliego, ahí está Televisa y toda su corrupción, ¿no? Pero nos encanta el América. Perdón, lo digo con mucho respeto, más allá del fútbol y el deporte, pues ahí se mueven otras cosas. Tendríamos que ser muy ingenuos para creer que sí, son deportistas que se esfuerzan y no, y menos el fútbol. Y es muy bonito el deporte, el fútbol es muy bonito, pero no ese, el llanero sí. El llanero sí. Vayan a los llanos, ahí aquí en el bordo de Xochiaca, puta, está padrísimo. Y se llena uno de tierra, pero está chido el asunto. Bueno, eso por un lado. Por el otro lado, el gobierno no nos asegura la sobrevivencia. La inseguridad está a flor de piel. Y entonces, estamos los ciudadanos no hay ciudadanos. Estamos los sujetos, más como consumidores que como otra cosa, compitiendo y peleando, todos en contra de todos. Lo vemos aquí en las escuelas, por ejemplo, en los posgrados. ¿Quién tiene el grado de doctor? No, pues
ya no se le puede decir nada, ¿no? Aquí hay doctores, ¿no? Uy, 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 nomás no le dices doctor y te pega. Y es terrible. ¿Por qué? Pierden su particularidad. Se someten a la uniformidad. Es asqueroso. Porque deja de ser Juan o María y pasa a ser el doctor y la doctora, todos iguales. Pero además se compite. Ah, ¿tú eres licenciado? A mí no me dices nada, yo tengo doctorado. Y hoy hay que entenderlo. Estudiar un doctorado es cumplir administrativamente con lo que el programa propone. Idioma, publicar en una revista indexada, entregar una tesis que con originalidad, que aporte conocimientos, pago por ver, pago por ver. Eso es falso. No se crea conocimiento porque hay algo de lo que carecemos, conciencia histórica. No hay conciencia histórica, no articulamos. Los marcos teóricos son síntesis banales de ciertos autores y luego nos vamos a entrevistar y luego hacemos juicio moral de lo que los entrevistados dijeron y ahí sintetizamos y se acabó el asunto. A eso le llama el COMIE, investigación. Han ido a los eventos de COMIE, ¿no? Pues son una nefastez, porque la gente cree que investigar es entrevistar y luego juntar datos que se parezcan. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta? Entonces, todo ello nos pone a competir entre nosotros. Y el problema está vinculado no solamente, no tiene que ver con las particularidades, sino tiene que ver con un mundo que está tocando tierra. Y tenemos que estar preparados para ello. Y los jóvenes, o los llamados jóvenes, diríamos hoy con lo que comentaba la maestra, hoy los jóvenes no tienen rumbo, pero es que el rumbo que tenía antes se ha quebrado y era sometimiento, convertirlos con la mayor rapidez a trabajadores. ¿Cuándo un joven deja de ser joven? Cuando empieza a trabajar y tiene que vivir la disciplina del trabajo. Y entonces ya no hay tiempo para crear y para simplemente decir, ¿qué vas a hacer mañana? No sé, a ver qué se me ocurre. No, mañana hay que trabajar. Claro, sí, sí se dan cuenta y está todo vinculado y algo comentábamos en otra escuela la semana pasada, está vinculado todo a la economía de mercado y sí, maestros, las políticas neoliberales desde Salinas de Gortari, yo me atrevería a decir desde Luis Echeverría Álvarez, con la llamada tecnología educativa, nos hicieron mucho daño en las escuelas. ¿Por qué? Se excluyeron de las escuelas los saberes que nos ayudaban a pensar. No nos decían cómo pensar, pero sí nos ayudaban, nos proponían que el pensar era necesario. Y hoy los saberes que se transmiten en las escuelas son los saberes vinculados a la productividad tecnológica, industrial, y a eso le llamamos utilidad. Y los saberes
vinculados a pensar se consideran inútiles, porque no producen, objetivamente hablando, algo. Y eso es terrible. Por eso hace rato yo les preguntaba, pues, ¿qué materias imparten? Si no hay lógica, no hay sociología, no hay filosofía, no hay estética, no hay ética, no hay etimología, ¿qué materias imparten? ¿Cuáles son los saberes? ¿Cuál es el sentido de existencia de la preparatoria en un sistema educativo? Sí saben que el sistema educativo mexicano, es desde 1800 una copia del sistema educativo francés y que tenía que ver con esas viejas materias. ¿Cuál es el sentido hoy de la existencia de la preparatoria? El sentido de la preparación hacia dónde va. Pero algo importante que usted comentaba, Cayetano, es muy importante, ¿sí? ¿Hacia dónde estamos preparando? ¿Para qué? Pero si ustedes además se dan cuenta de todo el proceso de manipulación y de todo el proceso de exclusión de lo que podría ser importante como rasgo del pensamiento para poder crear otros horizontes de mundo y de vida, ¿qué hacen para que nos suceda en su particularidad? Y bueno, el acto de un maestro no cambia la lógica de una escuela, pero puede crear preguntas y dudas, y es un punto de partida. ¿No creen? ¿Cómo ven? Sí. ¿Sabe que aquí hay un problema histórico con respecto a la docencia en general? Que justo desde los 70s, las técnicas, la tecnología educativa coloca al maestro como un organizador y administrador del espacio áulico y lo descoloca como alguien que se adueñaba de los discursos, que era creador de discursos hacia la formación. Hoy, en muchos casos, la voz del maestro también está silenciada porque nada tiene que decir. Porque si hay un profesionista que no lee, son los maestros. Eso se mira en la estadística de la compra de libros en México. Y no leemos. Leemos a veces lo mínimamente necesario para recordar algo, pero no somos asiduos lectores. Y la palabra lectura, esto es vital. Cuando yo leo, me leo a mí. Leer significa leerme, porque cuando leo una novela, me estoy confrontando yo con ella, me estoy reconstruyendo, aunque no me dé cuenta, aunque no exprofesamente lo haga.
Pero además hemos convertido el sentido de la profesión como administración. Creemos que somos profesionistas si tenemos documentos que aparentemente comprueben que yo he ido a muchos cursos, no importa qué cursos sean. La palabra profesión es una palabra que viene de la teología, La palabra profesión significa entrega absoluta sin cortapisas a la labor. Decidieron ser maestros o perdón, por circunstancias ajenas, en algunos casos, me coloqué en la necesidad de trabajar en una escuela y me quedé ahí, pues entonces ahora hay que hacernos cargo y hay que entregarnos absolutamente a la tarea sin cortapisas. Un pedagogo mexicano decía hace algunos años, alguien que se dedica a la tarea de ser maestro no debería ni de casarse ni de tener hijos. ¿Por qué? Porque sus hijos y su esposa o su esposo van a ser lo más importante y no su labor. El maestro tiene que tener en la labor del enseñar, del mostrar mundos, de abrir ventanas, la labor más importante, lo que le apasiona en su vida, lo que lo haga moverse todo el tiempo. César Carrizal les decía a los maestros, si ustedes no están dispuestos a hacer eso, váyanse, ahí está la puerta. Porque tienen otra profesión, ¿no? Incluso cuando les preguntan, oye, ¿tú qué profesión tienes? No dicen, soy maestro. En algunos casos, los de prepa y los de licenciatura dicen, no, yo soy ingeniero. Soy químico, soy biólogo, soy psicólogo. Trabajas trabaja dando clases. Entonces eres maestro. ¿Por qué? Porque además ser maestro siempre ha sido de segunda categoría, de tercera. A los maestros nunca nos han visto bien. Los maestros en el tiempo de los griegos eran los esclavos que los espartanos no mataban porque les reconocían que sabían algunas cosas y que podían conducir moralmente a los pequeños griegos, a los efebos. En la Edad Media los maestros eran los sacerdotes y no tenían mucho reconocimiento a veces. Eran pobres, estaban jodidos, ¿no? Eso nunca, no ha cambiado. Entre el Renacimiento y la Ilustración y modernidad, son filósofos y están amolados. Fíjense, son asesores de reyes y luego los reyes los van a perseguir para matarlos porque saben demasiado. Cuando Hölderlin era pedagogo, Hölderlin se enamora de su alumna, daba clases privadas a una aristócrata y se enamora de la alumna. Cuando la abuela se da cuenta que Hölderlin está enamorado de ella, lo corren. ¿Por qué? Es el maestro. ¿Cómo te vas a enamorar del maestro? ¡Qué asco! ¡Qué vergüenza! Hölderlin enloquece y enmudece 30 años y muere así. Los maestros nunca hemos tenido reconocimiento, nunca. Pero ese es el amor pedagógico. El amor pedagógico es el amor de la locura. ¿Por qué? Es el amor que entrega la vida y nunca espera algo de nadie. Yo no espero algo de ningún estudiante, nada, porque además los estudiantes se van y el maestro se queda aquí.
y luego regresan los estudiantes, ¿no les ha pasado? ¿Cómo está, profe? ¿Todavía está dando lo mismo? ¿Todavía está aquí? Y uno se siente así como, oh, viejo, viejo. Es el amor de la locura. Uno entrega la vida, pero no está esperando nada de los estudiantes. Si ustedes esperan algo de los estudiantes, no están enamorados. No hay amor pedagógico. El amor pedagógico es el amor de la libertad. Es Pestalozzi. Enrique Pestalozzi era un pedagogo que vivía en la pobreza más extrema. Llegó a ser vagabundo, andaba como vagabundo en la calle. Un amigo suyo le regaló una finca para que pudiera sembrar y vivir decorosamente. ¿Saben qué hizo Pestalozzi? Empezó a juntar a los niños que andaban en la calle por la guerra o porque estaban abandonados y los llevó al lugar y ahí Pestalozzi les enseñaba. ¿Qué les enseñaba? A ser hombres. Es el amor, es el pedagogo del amor. Y Pestalozzi decía, hay que enseñarles a pensar, hay que enseñarles a producir, pero también hay que enseñarles a ser sensibles. Y entonces es el cruce entre la razón, la creación y el amor. Ese es el maestro. Y César Carrizales nos decía, si ustedes no creen que pueden con esa labor, pues váyanse. No estén en las escuelas. Si la escuela les aburre, les fastidia, les cansa, y como vemos en las redes sociales, ya están ansiosos por las vacaciones, pues, ¿qué hacen aquí? Si consideran que es muy poco lo que les pagan, pues consigan otro trabajo. ¿O no? Qué rudo, ¿verdad? Qué rudo. Pero nunca hemos tenido reconocimiento. Siempre hemos sido servidores. Fuimos esclavos. Fuimos ayos, que es otro esclavo. Éramos sirvientes. Hoy somos servidores, pues sociales, pero servimos no al director, no al supervisor, al otro, a los niños y a los jóvenes. Pero seguimos siendo servidores. Sí. Pero en torno a lo que está comentando, pensando, pues en el sistema, ya lo diría, dice Marx, ¿no? El sistema capitalista en el que vivimos, el trabajo es alienante y de alguna manera debería ser la docente o ser maestro, dice que la docente es la palabra, ¿no? Ser maestro. Sí, sí.
Y cuando se dice, no se dice en el sentido de decir qué bárbaros, qué mala onda. No, es lo que nos está pasando, ¿se dan cuenta? Es lo que nos está pasando. Y es cierto, en lugar, por ejemplo, si analizamos el proyecto de la nueva escuela mexicana, en el proyecto de la nueva escuela mexicana hay 8 principios. Ya los han leído. Sí saben cuáles son. ¿Sí? ¿Sí lo saben? No lo saben. Más vale decir, no, no lo sé. A ver, ¿usted lo sabe? ¿No? ¿Usted sí lo sabe? ¿No? Bueno, eso es hablar claro, ¿no? ¿Tú lo sabes? ¿Alzaste la mano? No. Tienes calor más bien. Bien, fíjense, identidad nacional, ¿no? Responsabilidad, bien común, inclusión, construcción de comunidad, eticidad, igualdad, igualdad política, ajá, y lo del ambiente, el medio ambiente, ¿va? Estos principios delinean el sentido de lo que es el humanismo mexicano. Hay un concepto de humanismo mexicano en el proyecto. Sí lo hay, maestros, lean el proyecto. Porque si no lo han leído y dicen que no existe, ahí sí, pues, está gacho, ¿no? Es como decir, yo no estoy de acuerdo con Durkheim. ¿Qué has leído de Durkheim? Nada. ¿Y cómo no estás de acuerdo si no lo has leído? Sí hay humanismo mexicano. Justamente este lunes que acaba de pasar, en la mañanera, yo si puedo me chuto las mañaneras. Es importante, maestros. Los maestros tenemos que estar atentos de muchas cosas, aunque se repitan ideas, pero se dicen cosas que son muy importantes y que uno va a pensar frente a la labor del ser maestro. Bueno, presentaron al nigromante. El nigromante es un representante del humanismo mexicano. Claro, el concepto de humanismo no es de América Latina, ni de México. Es occidental, ya lo habíamos comentado. De hecho, la palabra humano es muy bonita. La palabra humano viene de la palabra hombre. Incluso en el origen no había esto del género, no había hombres y mujeres, eran solo hombres. Hombres. Yo prefiero ser hombre y no mujer. ¿Por qué? La palabra hombre viene de la palabra humus. Y ustedes saben lo que es el humus. El humus es eso que está en la tierra, que es la energía vital que hace posible que crezca una semilla. Eso es humus. De ahí la palabra hombre y la palabra humanidad. Y no existía la palabra mujer, no existía. Si les digo lo que significa mujer, se van a enojar. Mejor búsquenlo. Viene de la palabra mulier, muliere, que significa un objeto que no tiene forma, que no sirve para nada, que además es húmedo y por lo tanto se pudre. Eso significa mujer. Búsquenlo, no les estoy engañando, búsquenlo. Entonces, la palabra humanidad viene de esta idea del humus, que es la energía vital que hace crear, que hace florecer, que hace producir. Y el humanismo mexicano, bueno, desgraciadamente,
sobre todo a principios de 1900, antes de la creación de la SEP, ¿no? Hubo la posibilidad de poder habernos articulado históricamente con la filosofía alemana, pero no tuvo tanta fuerza, y tuvo más fuerza la filosofía positivista francesa. Y de ahí se construye el concepto de humanidad, que está vinculado hasta ahora, ¿no? Que está, además, tiene como centro el concepto de razón. La razón es el centro, ¿no? La diferencia con la filosofía alemana es que para los alemanes el centro no era la razón, sino la pasión. La pasión, el dolor de existir. Por eso ustedes encuentran que los mayores representantes de la música, de la pintura, de la poesía clásica son alemanes. Incluso de la filosofía, los románticos son alemanes. Los más reconocidos son alemanes. Y hay una diferencia entre un humanismo que coloca en el centro la razón y todo lo vuelve racional, a colocar en el centro a la pasión. Decían los románticos, la razón no se puede mover si no hay deseo. Y el deseo no es racional, es pasional, es sensible. Y no es lo de la política esta de las emociones, de las malvadas psicologías estas horripilantes que quieren controlar a las emociones y que dicen que el sujeto que controla la emoción es inteligente. ¡Qué asco! ¡Qué horror! Niklas Luhmann, un teórico de los sistemas de los 70 del siglo pasado, criticó a la pedagogía y dijo, la pedagogía tiene un déficit. El déficit de la pedagogía es que no ha hecho de los seres humanos máquinas perfectas. Y mandó controlar las emociones. Para poder ser máquinas perfectas, hay que controlar las emociones, ser resilientes. Híjole, qué gacho. No, maestros. Es una política económica que manda que en la escuela se controlen las emociones para poder ser máquinas perfectas para la producción. Maestros, hay que dudar de ello. Hay que ver de dónde viene. Adelante. Sí, vamos a jugar con los cuerpos, maestros. ¿Se dejan? Sí. La semana que entra, a ver si fuera posible que pudiéramos crear un grupo de WhatsApp para que sea relación directa y no terciada. Y entonces yo pudiera enviarles, porque hasta ahora supe quiénes son los que van a estar. Si siguen estando los que estuvieron hoy, si no, bueno, pues está bien. Y si hay más, pues no. Entonces, si pueden crear un grupo de WhatsApp, ¿sí? De tal manera que yo les pueda mandar, son pequeños textos, no los voy a poner a leer mucho, son pequeños textos, ¿sí? Y mandé. Que no sea tan institucional el asunto, que sea más entre nosotros, ¿sí? Ándele, entre cuates, entre cuadernos, ¿no? Sí, de tal forma que yo pueda hacerles llegar la
lectura, que son pequeñas, pero están chidas, son interesantes, para que las podamos trabajar la semana que entra. Y les voy a mandar un texto sobre el performance para que lo vean y podamos experimentarnos la próxima semana. Aprovechamos y nos vamos a salir allá afuera donde esté el techito. Va a estar medio complicado con lo de la cámara, pero bueno, ni modo. Nos vamos allá al techito, ya vi que sí podemos hacerlo, y allá podemos jugar un poco a esto de la relación entre naturaleza y cultura, que es lo que vamos a trabajar, ¿sí? Y empezamos a trabajar con nuestros cuerpos y empezamos a hacer algunas imágenes fijas para quitarnos lo entumidos, ¿no? Nos lo quitamos para quitarnos, si sienten que les da penita, no creo, pero pues igual nos la quitamos y jugamos con la onda del performance. Yo les sugiero que para la semana que entra puedan traer ropa cómoda, así puede ser jeans, ¿no? O con tenis, es más fácil con tenis, para que nos podamos mover, ¿sí? Y no vaya a haber algún accidente, ¿sí? ¿Va? ¿Alguna duda sobre esto? El performance, la palabra performance es una palabra que se empezó a utilizar en los 70s. No sé si ustedes han visto alguna exposición de esculturas hecha a través de la basura, con residuos de metal o de papel, y a través de eso se hacen esculturas. Bueno, el performance en el ámbito teatral implica romper con los códigos y la rigidez del teatro, donde hay una obra de teatro, hay un foro, están los espectadores, hay una obra que se sigue con una introducción, desarrollo y cierre, ¿sí? Y los espectadores aplauden. Ajá. Bueno, ¿qué fue eso? Ah, ok, va, sí, adelante. El performance tiene como intención llevar la historia al espectador, pero más aún, que sea el sujeto espectador quien cree a través de su cuerpo la historia. Lo más importante en el performance es que no hay diálogos. No hay diálogos. ¿Sí? Y de lo que se trata es de permitirle al cuerpo que el cuerpo hable a través de su lenguaje. ¿Cuál es el lenguaje del cuerpo? La sensibilidad. De tal forma que entonces el cuerpo pueda mostrarse frente al otro y pueda en ese sentido exponerse con respecto a lo que está experimentando. Dolor, placer, angustia, odio, risa, carcajada, muerte, y que podamos jugar con ello. Un poco, claro, yo en un principio les haré 2 o 3 ejercicios, yo ahí los conduzco, y después de eso ya dejamos algún trabajo, alguna idea, para que ustedes puedan crearlo a través de grupos, y es en grupos. Y primero pasamos a hacer imágenes fijas, y ya después podemos hacer imágenes en movimiento. Pero, bueno, espero que esto resulte, que pueda ser relajante y que sobre todo
nos aleje un poco del calor allá debajo del techito y nos sintamos mejor, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? ¿Duda, pregunta? ¿No? Bueno, pues de parte de mí hoy sería todo. Miren, vamos a salir temprano. Sí. Sería todo de parte de mí el día de hoy. Y entonces yo les doy mi número y me anexan. ¿Sí? ¿Tú me anexas? Te doy el número 55 21 73 86 68. Sí, gracias. Gracias. Soy Verónica para servirles. Soy Verónica. Gracias. Cuídense mucho. Mejor eso del aplauso hasta el final. ¿Qué tal si no va a ser aplauso y va a ser otra cosa? ¿No? No es cierto. Nos vemos el 6 de mayo, ¿sí? Aquí. De junio, perdón. Sí, tienen razón. Gracias, cuídense mucho. Nos vemos el 6 de junio. Va.